Y este segundo sermón lleva por título El camino del Maestro, directamente refiriéndose a Jesucristo. Cuando hablemos del pastor, vamos a hablar de Jesús, y por cierto que aquí hay un pastor, su servidor aquí presente, pero la imagen de este pastor es Cristo el Señor, no las personas. Es decir, por ahora, y yo le pido por favor que para este mensaje usted quite de su mente al pastor Leo desde la tarima, y concéntrese en ese pastor supremo que tenemos, que es el Señor Jesucristo. Pues yo también soy parte de este rebaño, soy parte de las ovejas que el Señor pastorea, por lo tanto también necesito ser pastoreado por el pastor supremo que es el Señor. Amén. En el camino del Maestro, Jesús presenta un modelo supremo del ministerio pastoral. Es decir, si alguno aspira al ministerio pastoral, Cristo es el mejor modelo. Y afirma que todo pastor debe entender que antes de enseñar sigue siendo un discípulo. Por lo tanto, todo pastor que aspira a enseñar debe tener claridad de que aún es discípulo y no lo dejará de ser hasta el final de su carrera. Ser discípulo del Señor, sea cual sea el cargo administrativo o espiritual que tenga, ser discípulo del Señor es mucho más importante que el quehacer de la obra, porque Dios no nos va a pedir desde lo administrativo, sino de lo espiritual, del camino que el Señor nos trazó y cuánto de eso pudimos hacer. Recuerde claramente que el Señor habla acerca de una parábola de los talentos, ¿verdad? Que a uno le repartió una cantidad, a otro otra, y le dio diversas responsabilidades, y debían responder a esas diversas responsabilidades de la manera más óptima. Por lo tanto, el ministerio pastoral se entiende claramente de que se tiene un pastor supremo que es el Señor Jesús, y Él es el único modelo que nosotros debemos seguir. Los demás modelos pueden tener algún defecto, incluyéndome yo. Amén. Así que de seguro que tengo muchos defectos, los cuales no le harían bien a usted si los conociera en profundidad. Por lo tanto, no podemos humanamente presentarnos como el modelo perfecto, pero sí, ¿qué podemos hacer? Dijo Pablo, imítenme a mí, como yo lo estoy haciendo con Cristo. Eso sí, porque recuerde que sus frutos personales del Espíritu Santo en su vida contribuyen a la bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el modelo supremo es Cristo, pero también existen otros modelos de nuestros hermanos mayores. ¿Quiénes son esos hermanos mayores? Todos aquellos que han madurado en la fe y que han alcanzado honor en una iglesia local, y a ellos los podemos imitar. ¿O acaso nadie ha visto la perseverancia de Bernabé, que está aquí con nosotros? Y ves que viene, citamos y lo saludamos, no para hacerlo sentir importante. Él es fundador de nuestra iglesia. 3 años tenía cuando firmaron, ¿verdad?, el acta para poder iniciar esta iglesia para el año 36. Era un niño de pecho, un infante pequeñito, chiquitito, y ahora ya va pisando los 80 ya los pasó, ¿cierto? Sí, va pisando los 90 años. ¿Qué nos habla? Su sola presencia aquí nos dice que es un hermano fiel. Entonces, observamos modelos de hermanos, y su modelo, como el mío también, contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo con buenos ejemplos, con fidelidad, con una vida entregada al Señor. Pero el mayor modelo es Cristo el Señor. Él es nuestro pastor. El mensaje parte en Marcos. Por favor, vamos a citar 3 porciones bíblicas. Marcos 1, 16 al 20. Vamos a leer esto, si quiere anotarlo, por favor, para que no se le olvide. Leamos por favor. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.
y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornales, le siguieron. Es decir, el Maestro Jesús, ¿verdad?, llama a discípulos. Era costumbre que en la época del Señor hubieran rabinos, y los rabinos tenían seguidores a los cuales se les llamaba discípulos. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo mismo habla acerca de que él se crió a los pies de Gamaliel, considerado sabio en Israel, un gran varón de Dios, un entendido en las Escrituras y un maestro rabínico que enseñaba en el camino del rabinato a sus postulantes. Pero el Señor Jesús llamó a pescadores, gente desechada por la universidad judía, gente desaprobada por el camino rabínico. Ellos estaban remendando y trabajando en el oficio de su padre. ¿Por qué? Porque eso daba cuenta de que ellos no habían aprobado para seguir a ningún rabino. Todos los niños judíos eran encaminados, ¿verdad?, hasta los 12 años en la Torá, ¿verdad?, en las Escrituras, y debían aprenderla. Y el que fracasaba en eso volvía al oficio de su padre, porque no daba para ser seguidor de ningún rabino. Mientras tanto, Jesús comienza a llamar, no llamó a los más inteligentes, ni a los más preparados, sino llamó a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo. ¿No es lo que dice la Escritura? Por lo tanto, cuando llama a estos hermanos, a Andrés, a Simón, a Jacobo, a Juan, ¿verdad?, los llama en esa condición. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los siguieron. Inmediatamente, cuando toman la acción de seguir a Cristo, se han convertido en discípulos sin saber lo que significaba y lo que vendría más adelante al ser discípulos de Jesús. Por lo tanto, el que llama es el Señor. Vamos a ver Juan 13, del 13 al 15, por favor. San Juan 13, capítulo 13, versículos 13 al 15. Y dice así: vosotros me llamáis maestro. Guarde lo anterior. Mire, esta es una reprensión, ¿no? Y Señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, Jesús sabía quién era. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire cómo es que Jesús primero llama a sus discípulos, ahora le está mostrando el camino del servicio, el camino del Maestro. Lavarle los pies a los visitantes de la casa era labor de los sirvientes, no del dueño de casa. Sin embargo, Cristo agarra la toalla, ¿verdad?, toma el cántaro y comienza a lavar los pies de Pedro, y Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo se te ocurre hacer eso? El Señor le dice: si no me lo permites, no tienes parte conmigo en mi reino. Desde ahí mismo se desprende la enseñanza que mismo Señor Jesús dice: porque el que quiera ser mayor en el reino de Dios, servirá a los demás. Y acaba de decirlo: porque ejemplo les he dado. Él se rebajó a la condición de servidumbre, que lo dice también el libro de Filipenses capítulo 2. Se despojó de sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, la servidumbre es una virtud. El Señor la practicó y demuestra disposición, humildad, deseo de poder servir a los demás sin necesidad de perder su estatura espiritual. Cristo sabía quién era. Él dijo, y dicen bien, porque yo soy Maestro y Señor. Pero ejemplo les he dado. Esto es lo que ustedes tienen que hacer si quieren ser mis discípulos. Finalmente vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. En estos tres textos bíblicos vamos a basar me quedan 10 minutos para concluir con esto. Vamos a leer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué rica esa palabra, ¿no? Me suena a Cancún,
alguna playa así, a sol, arena, mar, tirado hacia atrás. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque a veces pensamos que el Evangelio es tan difícil. ¿Se le ha hecho difícil? En más de una ocasión. Pero es por causa de usted mismo, porque el yugo del Señor es fácil y ligero. El problema somos nosotros, porque complejizamos las situaciones de la vida y aún nos complicamos con la realidad de la iglesia, y es allí cuando se nos hace pesado el Evangelio, pero por cosas que no son el Evangelio mismo, sino aquellas que se vuelven un lastre y un problema cuando no sabemos enfrentar aquellas situaciones que realmente no forman parte de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo es que caminar con el Señor y seguir su ejemplo. Cristo no fue un maestro distante, amén. Fue un maestro cercano. Ya aquí lo acabamos de ver, tan cercano que incluso fue capaz de lavarle los pies sudorosos y empolvados de los discípulos. ¿Alguno habrá tenido hongos? No sé. Tal vez a la hora no haya sido muy agradable, ¿o no? Pero lo hizo el Señor. Por lo tanto, caminó con ellos, los corrigió, también los consoló y además los envió a servir a otros. Ese mismo patrón debe marcar la vida personal de todo discípulo de Cristo, es decir, no solo del pastor Leonardo, solo por la posición de ser pastor, sino de toda la congregación, de todos aquellos que siguiendo a Cristo se sienten ese discípulo especial del Señor. El pastor, como primer punto, no deja de ser aprendiz por ocupar una posición de liderazgo. Amén. Al contrario, el pastor debe vivir siempre en dependencia del Maestro, que es el Señor Jesucristo. El peligro del ministerio es hablar mucho de Jesús y escuchar poco a Jesús. Escuchar a Jesús, escuchar sus palabras. Hablar de Él puede resultar muy fácil, como este sermón que está escrito. Pero escuchar sus palabras es muy distinto, porque detenerse a escuchar personalmente es otra cosa. Preparar el sermón para decir al hermano, a la hermana que se congrega, hermanos, hermanas que llegan a la hora para poder escuchar el sermón, tal vez pueda ser fácil, pero sentarse a escuchar las palabras de Jesús y razonar en ellas no es fácil, porque tendemos a hablar más que a escuchar. Es un peligro no escuchar a Jesús, llenándonos de tareas, de predicaciones y administración que hay que hacer, pero perdiendo esa intimidad espiritual que usted y yo necesitamos de estar con el Maestro. Amén. Usted necesita orar más, yo necesito orar más. Necesito sentarme a escuchar las palabras de Jesús cuando Él habla. Decían volver a las letras rojas, no sé si su Biblia, pero la mía sí. Tiene esas letras rojas, son las palabras de Jesús que están marcadas, y estudiarlas y oír la voz del Señor. Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ese yo os digo es directo, son palabras textuales del Maestro que usted y yo debemos considerar. Leer los evangelios es fundamental para nuestra fe, porque ahí está contenido el verdadero evangelio de Jesucristo, y no es que lo demás no sea. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero las palabras contenidas de Jesús, de su ministerio, están en los evangelios y en el Apocalipsis. Palabras literales de su boca. El primer llamado del pastor es volver a los pies de Cristo y cultivar una relación viva con Él. La autoridad pastoral no nace del cargo. ¿Amén? ¿Está claro eso? La autoridad pastoral no nace del cargo, sino de la cercanía con el Señor. ¿Cómo se considera un buen pastor o un buen discípulo? Cuanto más cercano está de Cristo, menos errores comete.
Cuanto más cercano de Cristo, más se santifica a sí mismo en la palabra del Señor. ¿No fue lo que oró Jesús? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, observar las Escrituras nos acerca a Jesús. Observar la Escritura nos hace colocarnos en esa posición de aprendiz y no de doctor o de teólogo. Segundo, el ministerio se forma con el ejemplo. Jesús lavó los pies de sus discípulos y luego los llamó a hacer lo mismo. Es decir, Jesús modeló con el ejemplo lo que se debía hacer, cómo debían servir. Y esto no es colocar una iglesia lavapiés. ¿Se imagina? Todos los domingos y todas las veces, hermano, usted primero tiene que pasar por el costado porque ahí están los lavapiés y van a haber hermanos que le van a lavar los pies. La otra semana va a lavar, todos estos hermanos van a lavar los pies de acá, la otra le va a tocar a los del medio y la otra para acá. ¿Eso es lo que está pidiendo Jesús? Es un servicio integral. Lo demostró lavando los pies sucios de los discípulos, algo que debían hacer los esclavos de una casa, en la época y en la cultura. Eso era normal. Pero él estaba subiéndole, no bajando, estaba subiéndole el nivel a lo que significa servir a los demás. Porque servir a los demás, ¿a quién le gusta? Todos le sacan el cuerpo a cosas que son desagradables. ¿Sí o no? Algunos por asco, otros por flojera, otros porque, no sé, pueden haber muchas razones de por qué pudiéramos evitar tales cosas. Pero el servicio en el Señor es el cargo más elevado al que alguno de nosotros podría aspirar. Servir como Cristo sirvió es el modelo perfecto de cómo encuentra una iglesia que sirve a los demás, que sirve al mundo, que se sirven entre ellos. Amados, por lo tanto el ministerio pastoral se forma con el ejemplo y Jesús nos dio clara señal. No solo habló de humildad, sino también la encarnó esta humildad. No solo enseñó sobre el servicio, sino que sirvió realmente. De la misma manera, la iglesia aprende tanto de lo que el pastor dice como de lo que hace. Es decir, el pastor también modela de alguna manera las cosas que se deben hacer y cómo se deben hacer. Su carácter, su trato con las personas, su manera de reaccionar ante la crítica y su paciencia en el sufrimiento enseñan más de lo que parece. Es decir, usted mira a su papá, a su mamá, y las palabras de él tal vez no calen tan hondo como las acciones que tomó. Lo mismo sucede si en la familia, también en la familia de la fe. Hemos enfrentado muchas cosas y lo hemos hecho juntos, ¿o no? ¿Sí? Nos hemos apoyado mutuamente y hemos estado caminando el camino del Evangelio. Aunque por momentos difíciles, el Señor ha allanado el camino cuando lo hacemos en comunión. Pero cada uno de nosotros sirviendo en el ministerio y de acuerdo a cada uno de cómo el Señor lo ha repartido. Por eso la vida cotidiana del pastor debe también respaldar su predicación. Hermanos, hubo un tiempo en el que yo me cuestioné mucho la predicación. Y en buena manera me cuestionaba, ¿no? Y llegué a esta conclusión, que cuando mi esposa no me crea, yo voy a dejar de predicar. Cuando mi esposa ya no crea en lo que yo estoy diciendo desde el altar, me voy a automarginar de la predicación. Espero nunca ocurra, porque eso depende de mí, y de mi trato para con ella, y del cuidado que debo de tener con ella. He estado tan melancólico y se lo voy a decir esta semana. A la salida le voy a mostrar por qué. Tengo una foto cuando ella tenía 14 años. Hermosísima, como sigue hasta ahora. Pero, hermanos amados, me hizo hasta llorar la foto durante toda la semana. Fue un regalo del Señor para mí. Mi esposa es un regalo de Dios para mí. Yo no sé si la suya, hermano. Es un llamado para ustedes de atención. Para mí un regalo. Yo espero que sí lo sea.
¿Y en qué sentido lo digo? En que cuando el pastor fracasa en su familia, en su casa, también fracasa en la predicación. El Señor no permita que eso suceda. Amén. El Señor nos guarde y nos libre de tentaciones y de peligros que el ministerio vive a diario. Pero no solo el ministerio, sino también usted como creyente, porque los fracasos vienen y los gustamos cuando en verdad descuidamos lo que hemos recibido como regalo de parte del Señor. Cuando hablamos a aquello que es en lo familiar y en lo sentimental y en lo íntimo, ¿verdad? No descuide a su esposa no descuide a su esposo. Hay una necesidad de poner atención en su relación matrimonial. Tercero, el crecimiento pastoral y espiritual ocurre por procesos, no por presión. Jesús no formó a sus discípulos y los dejó maduros de un día para otro. ¿Amén? Y aquí, hermano, hay que reconocer que los discípulos del Señor le salieron bien duros al Señor, ¿o no? Y usted y yo también. ¿Convengamos en eso? Le hemos salido duro y le hemos costado trabajo al Señor. ¿Sí o no? Digan amén fuerte, pues hermano. Sí, pues si le hemos sido duro al Señor, hueso duro de roer. Con el Señor se ha tenido que gastar las pestañas con el Leo. Había que probarlo harto para que aprendiera a caminar con Dios. Porque el proceso de ser discípulo de Cristo no acabó y no va a acabar hasta el día de la redención, hasta nuestro último día. Vamos a seguir siendo discípulos de Cristo y vamos a seguir aprendiendo del Maestro. El Señor acompañó a sus discípulos durante el largo camino de su vida. Toleró su lentitud. ¿Hay hermanos lentos, no? Para la fe. ¿Cuándo va a crecer este hermano, esta hermana? Le ha costado, ¿eh? Está medio sancochado el hermano, se dice por ahí en la jerga cristiana. El Señor los acompañó corrigiendo sus errores. ¿O no lo hizo? Claro que sí, con nosotros también. Y también los restauró cuando se equivocaron y cayeron. Por lo tanto, el Señor no llamó a personas perfectas, sino llamó a discípulos comunes y corrientes como lo somos nosotros. La diferencia, la gran diferencia de un discípulo, de un no discípulo, es que caminaron con el Señor. Y aun cuando nosotros no vemos físicamente a Cristo, lo vemos a través de la Escritura. Y es como si estuviéramos caminando con Él, por la acción gloriosa del Espíritu Santo. Caminar con Cristo es una realidad. No porque no lo veamos al Señor, eso no se pueda llevar y materializar. Caminar con Cristo, tomarse de la mano del Señor, decimos, estoy tomado de la mano del Señor. ¿Dónde está la mano del Señor? Es una forma metafórica de decirlo, pero la mano del Señor es la que nos ha sostenido, ¿no? Esa misma mano que agarró a Moisés para conducirlo por el Mar Rojo, es la misma mano que te ha conducido a ti durante toda tu vida. La misma mano que agarró a Josué y que le prometió, así como estuve con mi siervo Moisés, yo estaré contigo, le dijo a Josué. Lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente. Ese mismo Dios invisible es el que se hace visible en el camino de la fe, cuando miramos a Jesús a través de las Escrituras. Por lo tanto, el Señor nos ha corregido incontables veces cada vez que fallamos y no nos ha vuelto a levantar, ¿o no? Es la experiencia del creyente. Esto no es prueba y error, es aprender la lección. Y aprender la lección cuesta trabajo. Cada vez, como dijo el hermano Julio Iglesias, tropecé de nuevo. Hermano, aprenda a no tropezar con esa misma piedra, pues. Que aunque sea para un tema romántico aquí, tropezar con las mismas cosas y ser probado una y otra vez con las mismas pruebas es porque no ha aprendido. Esa prueba que le viene continuamente es porque no ha aprendido a saltar esa valla, a sobreponerse a esa clase de problemas. Hasta que aprenda, el Señor lo va a seguir probando en esa área. El Señor los acompañó con mucha paciencia hacia la restauración y el crecimiento. No todo avance es inmediato, escuche bien.
ni no toda crisis significa un fracaso. Las crisis, ¿sabe qué son? Una encrucijada. Es un camino o un cruce de camino en donde usted puede tomar varias direcciones, pero hay una sola dirección correcta y es la dirección en la que el Señor lo conduce. Puede tomar otras direcciones, pero todas van al fracaso, excepto la dirección que lo lleva, a la que lo encamina el Señor. Amén. Por lo tanto, las crisis no son un fracaso, no necesariamente, sino una oportunidad para confiar en el Señor. Cuarto, el pastor debe enseñar desde la humildad. La frase de Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Suena arrogante o no? Si la dijera yo, ¿qué pensarían ustedes? Oh, el pastor que es quebrado, mire, está pidiendo que aprendan de él. ¿Ah? ¿Qué se cree? ¿Ah? Michael Jackson, ¿qué cosa es el pastor? Si yo lo digo de mí mismo, suena arrogante. Pero Jesús lo dice en el contexto de un rabino discipulando a sus discípulos. Y eso era normal y necesario hacerlo entender. Nosotros no estamos relacionados con esa cultura del rabinato. Ellos sí. Pero Jesús tuvo la oportunidad y la capacidad de decirle, ¿verdad? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque Él les está enseñando el camino del Maestro. Se presenta como un principio fundamental del ministerio. La enseñanza pastoral no debe brotar del orgullo ni de la dureza de un corazón, sino más bien de la mansedumbre que Cristo modeló. El pastor puede tener conocimiento bíblico, el pastor puede tener capacidad de liderazgo y habilidades de predicación, pero si no refleja el carácter humilde de Cristo, le falta lo más importante. Amén. Seamos humildes en nuestro caminar para con el Señor. Porque mire que el arrogante se nota de inmediato. Y aunque parezca trigo, lo que es cizaña. Lo veíamos el jueves pasado. Hay una diferencia abismal entre uno y otro. Aunque son iguales en aspecto, la cizaña y el trigo, si usted lo puede ver en fotos, son exactamente igual. La cizaña y el trigo. Pero al momento de madurar, el trigo se vuelve lacio y comienza a bajar y como que se postrara en humillación. Pero la cizaña queda como una pluma parada, erguida, igual. Pero esta es venenosa. ¿Sabía usted que un poquito de cizaña envenena todo un saco de harina? Por lo tanto, amados hermanos, ¿quién conoce perfectamente quién es trigo y quién es cizaña? Es el Señor. La humildad es una característica del verdadero creyente, que modelado por nuestro Señor Jesucristo y la acción del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo en el creyente, incluyen la mansedumbre. ¿O no? ¿No está en la lista la mansedumbre? Claro que sí. Por lo tanto, el pastor y el discípulo deben ser humildes, y esa humildad Cristo la modeló y claramente tenía razón al decirnos: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y un último punto final: el pastor no fue llamado solo a cuidar, sino también a multiplicar. Jesús formó discípulos para que reprodujeran su vida a otros. Por eso, el ministerio pastoral no termina cuando alguien asiste a una iglesia o recibe una enseñanza, sino cuando esa persona llega a convertirse en un discípulo que puede formar a otros. Es decir, el pastor formando discípulos y los discípulos formando a otros discípulos. Es lo que dice el apóstol Pablo también, allí hablando a Timoteo. Esta formación de nuevos creyentes, un ministerio saludable, no se mide solo por la asistencia o actividades de una congregación, sino por la reproducción espiritual y la madurez de los creyentes. El pastor debe invertir en personas fieles que puedan también enseñar, liderar y servir a otros. ¿No es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Consigue a hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Amén.
Finalmente, la presencia de Cristo sostiene al pastor en todo momento. ¿No es lo que ha hecho el Señor contigo? Jesús prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Es la promesa del Señor. Esa promesa da descanso y esperanza al siervo de Dios, porque el ministerio no depende de sus fuerzas, sino de la fidelidad de Cristo. Cuando llega el cansancio, la presión o la frustración, Cristo sigue presente. La iglesia pertenece a Él. Amén. No le pertenece al pastor. Y eso libera al ministro de la carga de sentirse indispensable. El pastor no es indispensable en la iglesia. También le recuerda que debe cuidar a su familia y no sacrificarla por la aprobación ministerial. En conclusión, este sermón enseña que el camino del pastor es el camino del Maestro, el Maestro Jesús. La comunión, la humildad, la paciencia, la obediencia y la multiplicación. Pastorear bien no depende solo del talento o la organización de la iglesia, sino de aprender continuamente de Jesús y reflejar su carácter en el servicio en la iglesia del Señor. Amén. Póngase en pie. Yo sé que usted tiene aspiraciones sanas en su corazón de servir al Señor. Amén. Todos estos componentes que hoy hablamos son necesarios que los pueda seguir. La humildad, la mansedumbre, el cuidado de los nuevos creyentes. Alguien lo tiene que hacer, no lo puede hacer una sola persona. Así que mi hermano, anímese a cuidar a otros, a animar a otros y a bendecir y edificar el cuerpo de Cristo.